Vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada de presentación de las propuestas y de las fórmulas de aspirantes a candidatos a la representación de profesores ante el Consejo Académico y el Consejo Superior. Como todos ustedes saben, esta convocatoria se hizo para todos los profesores de planta de la universidad, y el propósito fundamental es que la comunidad de profesores conozcan las propuestas y para quienes no conocen la trayectoria académica de las personas que presentaron su postulación dentro del proceso que fue convocado mediante la resolución 697 del 2013, la convocatoria que se hizo para elegir los representantes de profesores ante estos dos consejos y ante los consejos de facultad, algunos consejos de facultad y de departamento que pues tienen la vacancia de la representación de profesores. La metodología que se definió, que se deriva de la resolución 697 del 2013, es muy sencilla. La presentación la tenemos dispuesta de la siguiente manera y voy a proceder a comentarla. Lo primero es la presentación de los aspirantes en el orden en que fueron inscritas las candidaturas. El primero que intervendría sería los que van a intervenir son los candidatos principales de cada una de las fórmulas. El primero que intervendría sería el profesor René Guevara, de la fórmula o la lista Mejor 1. Tendría un espacio de 10 a 10 y media de la mañana, y la segunda persona que intervendría sería la aspirante principal de la lista 2, que es la profesora Piedad Ortega. Ella haría su intervención entre las 10 y media y las 11 de la mañana. Luego se procederá a hacer la presentación de las listas de los aspirantes al Consejo Académico. El primero en intervenir, o la primera mejor, será de la lista número 1, la profesora Sandra Patricia Guido, que lo hará entre las 11 y las 11 y media de la mañana, y la segunda lista, la segunda persona que intervendrá será el profesor Carlos Ernesto Noguera entre las 11 y media y las 12 del día. Se ha previsto también que haya una sesión de preguntas de los asistentes y pues las correspondientes respuestas de las personas que han intervenido. El objetivo es que podamos cumplir con la agenda no más allá de las 12 y media de la mañana. Entonces, dicho esto, quiero señalar también que este no es el único espacio en que pues, se presenten los candidatos. En esta y en convocatorias anteriores se ha planteado que pues, las fórmulas, obvio, pueden disponer, organizar con los decanos y con jefes de departamento la presentación de sus propuestas en otros espacios. Digamos, este es un espacio pues netamente institucional, pero no quiere decir que no haya la posibilidad de presentar las propuestas en otro espacio. Igual desde los medios disponibles se ha hecho la difusión de las propuestas, los textos de las propuestas, las hojas de vida de los aspirantes y de las piezas comunicativas que a bien ha tenido elaborar cada una de las fórmulas para poderlas divulgar en la página web. De igual manera, señalar que el espacio entonces, como ustedes saben, está siendo divulgado a través del streaming
para la universidad, y va a haber una grabación para que después quienes quieran consultarla lo puedan hacer, y lo vamos a disponer en la página de la universidad. Entonces, dicho esto, invito a la mesa al profesor René Guevara. Buenos días. Después de estar 8 años en la universidad y haber realizado lo que considerábamos, porque eso aprendimos, que era lo que había que hacer como profesores de planta en la universidad, y haber participado en la conformación de un grupo de investigación, haber hecho unas investigaciones, esforzarnos por publicar. Con Sandra Guido nos reencontramos hace poco, después de que cada uno culminó su servicio académico, de que cada uno terminó su comisión de estudios como responsabilidad con la universidad, y encontramos que muchas de las cosas que habíamos visto durante todos estos años en la universidad se habían agudizado, y llegamos a la conclusión de lo insondable de muchos procesos y dinámicas en la universidad. Cada uno desde su lugar, desde su trayectoria, desde su experiencia en la universidad, en su recorrido. Sandra ha participado en diferentes comités y consejos como representante. Mi goma, mi interés es la investigación sobre la educación superior, sobre la política y las políticas que se practican en las universidades públicas. Nos dimos a la tarea aproximadamente desde abril de empezar a dialogar con compañeros, colegas de la universidad, para tratar de establecer algunas percepciones sobre el estado de cosas actual en la universidad. Y en ese recorrido pudimos establecer algunas de esas que eran coincidentes, otras diferentes, siempre situadas. Hay un interés muy legítimo de establecer lo particular como universal, pero si uno se ubica en X facultad tiene una mirada sobre la universidad, si se ubica en Y facultad ocurre lo mismo. Hay unas apuestas por posicionar determinadas compresiones sobre lo que debe ser la universidad pedagógica, y hay algunas que son dominantes y se reproducen en diferentes estructuras. Dialogamos con diferentes colegas posteriormente, a propósito de la coyuntura de las elecciones, pensando en contribuir a la generación de unos espacios, de unas acciones que participaran de la trascendencia, de la superación de uno de los factores clave que ha participado en esta configuración de la universidad, que se expresa a través específicamente del espacio físico, por ejemplo, y su estado actual de la calle 72. Progresivamente fuimos pensando en esa construcción de la participación en estas elecciones. No encontramos ningún rechazo, por el contrario encontramos apoyos, respaldo, buena acogida en nuestros nombres, a partir de nuestra trayectoria. Dialogamos con colegas de las diferentes facultades y finalmente
por elementos que están contenidos en las cartas que ya hemos enviado a varios compañeros, principalmente del Departamento de Posgrados. Los colegas José Domingo Garzón y Óscar Bernal decidieron acompañarnos en esta propuesta sobre la base de apuntarle a un escenario intermedio que no implicara reproducir o participar en la reproducción de determinados esquemas en la universidad. Primer elemento que quiero señalar y pues que ya está registrado y documentado. El segundo elemento tiene que ver con un poco el diagnóstico que nos ha permitido presentar la propuesta que ya fue registrada y que empieza a ser distribuida en la universidad, y es aplicando algunas de las herramientas propias del trabajo que realizamos, en particular mi tema, como lo mencionaba, está referido al del gobierno universitario. Mirábamos los planes, los programas mejor que fueron propuestos por los candidatos a Consejo Superior y a Consejo Académico de los últimos 6 años, y lo que encuentra uno es una gran cantidad de coincidencias en todos los candidatos, una gran cantidad de coincidencias en términos de los diagnósticos sobre problemas de la universidad y muchas apuestas en términos de solucionarlos, y lo que hemos planteado como una oposición fuerte, un antagonismo fuerte en la universidad a nivel político, no es una invención nuestra, está registrado y documentado en los programas que plantearon todos los anteriores candidatos, y todos los candidatos coincidían en la necesidad de establecer, con diferentes expresiones, pero en la necesidad de establecer algunos acuerdos que permitieran superar ese estado de cosas en la universidad. Y cuando uno compara lo que está en los documentos registrados como análisis, valoraciones, con lo que sucede en las prácticas políticas instituidas en la universidad, pues encontramos que hay una disonancia, que hay una distancia, que hay una brecha muy fuerte que no es insalvable. No es insalvable, y lo que sucede en este recinto hoy expresa la manera en que hemos participado, por acción o inacción, en la configuración de las relaciones políticas en la universidad. En ese contexto, nosotros hemos querido participar planteando algunos elementos que nos permitan contribuir a la configuración de otros escenarios, de otras posibilidades, de otras miradas, pero no porque sea una invención nuestra, sino porque hemos también observado que en la universidad, de manera concreta, con hechos específicos, hay apuestas para que eso sea realidad. Y claro, cambiar las estructuras, las relaciones, la manera en que se ha configurado no es sencillo, ni es de un día para otro, ni en razón de X o Y representantes, sino que queremos en escenario, en este momento histórico en la universidad, o en este momento de la historia en la universidad, contribuir a que reflexionemos un poco sobre eso, en tanto que es el escenario a partir del cual nosotros nos ubicamos para plantear otra manera de mirar y posiblemente agenciar procesos para que progresivamente participemos en la reapropiación de eso que se llama representación. Por eso en el programa, al final del enunciado de las ensoñaciones políticas para restablecer la corresponsabilidad institucional, planteamos en términos de preguntas: volver a creer
o volver a creernos. Y encuentra uno que en esas posibilidades de superar esos antagonismos hay colegas, compañeros de la universidad que hacen apuestas. No voy a citar nombres, pero hay hubo un hecho significativo hace 3 semanas aproximadamente, en donde alguien que ha tenido una presencia fuerte en la situación política en la universidad llamaba al restablecimiento del tejido interno, y creo que por ahí es la ruta que nosotros hemos señalado para poder participar en esto. El siguiente elemento tiene que ver con una distinción importante entre lo que es la dinámica del consejo, lo que es la dinámica de la representación y lo que es la comunidad docente en la universidad. Creemos que a pesar de que está en la reglamentación, a pesar de que está consignado en los documentos oficiales que estructuran y dan cuenta del funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, vale la pena en este escenario reiterar que tanto Consejo Superior como Consejo Académico tienen unas funciones específicas como primer elemento. Como segundo elemento, que hay unas condiciones de posibilidad, hay unos límites de validez para la acción de los representantes, quienes han estado allí lo saben muy bien, y por eso a la comunidad de la universidad, presente y ausente, y a través de internet que la puedan estar viendo, indicar que hay que comprender que esos órganos colegiados tienen una dinámica propia y que corresponden a unas relaciones de fuerza y unas relaciones de sentido en términos de posicionar temas, comprensiones sobre la universidad, sobre la sociedad, la relación entre la universidad y su entorno, etcétera, y que las posibilidades de acción de los representantes, en este caso de los profesores, se corresponden con el reconocimiento de esas diferentes posiciones. En el caso del Consejo Superior, representación del gobierno, sus diferentes niveles, representación de los rectores del sector productivo, de directivos académicos, de egresados. Hay diferentes intereses y claro, subyace a cada posición un posicionamiento político, y en ese contexto es que operan, actúan, funcionan, se desenvuelven los representantes. Entonces me parece que es necesario aplicar un sentido de realidad en términos de las posibilidades efectivas de lo que pueden hacer los representantes en estos consejos. Igual sucede en la composición del consejo académico, para situar un primer escenario. Segundo escenario tiene que ver con la representación. Leyendo, como comentaba, estos planes, estos programas de candidatos de los últimos 6 años, tanto a Consejo Superior como Consejo Académico, lo que se observa es un conjunto de planteamientos bien sobre la universidad, bien sobre los conflictos que en cada coyuntura particular ha asignado las relaciones políticas entre los profesores, principalmente de planta en la universidad, pero nosotros queremos en esta propuesta y en esta ocasión plantear que nuestras postulaciones estarán centradas principalmente aplicando las herramientas propias de nuestra formación, de nuestro trabajo de investigación, a la configuración de diagnósticos sobre la configuración de la planta docente en la universidad que nos permita participar en la proposición de políticas para el desarrollo profesional de los docentes en la universidad. En esa cotidianidad, en esas percepciones sobre la cotidianidad que pudimos establecer en el diálogo con colegas durante estos meses, hay diferentes quejas, lamentaciones, sueños, realizaciones, pero hay mucha individualidad. Y los que son especialistas en criticar al neoliberalismo saben que uno de los elementos clave dentro de eso es el individualismo en términos de su componente en la economía clásica. Entonces, queremos
que a partir, y por eso están contenidos algunos elementos dentro de la propuesta que hicimos, algunos elementos generales que diagnostican algunas realidades de los profesores en la universidad, para que de ahí podamos realizar actividades conjuntas con los colegas que estén interesados en participar, además de los demás representantes en los otros consejos de la universidad, y plantear iniciativas ante los consejos superior y académico principalmente. Creemos que es necesario posicionar dentro de ese estilo de representación de los profesores un agenciamiento importante en términos de que la iniciativa de las políticas en la universidad no esté centrada en la rectoría ni en la administración principalmente, sino que los profesores podamos tener de manera protagónica un espacio de acción para que mancomunadamente, aplicando nuestras capacidades, una de ellas principal, la del discernimiento, propongamos elementos a partir de evaluar lo que hemos hecho y lo que nos ha constituido hasta el momento, y eso hace parte de la idea que queremos plantear respecto de la representación y sus posibles realizaciones en la universidad, distanciando muy bien lo que señalaba ahorita entre lo que efectivamente se puede hacer en un consejo y lo que efectivamente podríamos y nos comprometeríamos a hacer en términos de representantes en Consejo Superior y Consejo Académico. Claro, hay un conjunto de elementos relacionados con la responsabilidad de los representantes para agenciar, tramitar, presentar diferentes requerimientos de los colegas en la universidad, y lo haremos, pero siempre distinguiendo entre lo que se puede realizar y a quién le corresponde la realización del mismo, y acompañar en ese proceso en términos de seguimiento a la realización de estas actividades. Sandra desarrollará más adelante los elementos relacionados en cuanto a estos componentes referidos a la comunidad docente en la universidad. Habíamos planteado un programa integrado y pues dada la lógica mediante la cual se organizó la actividad de hoy, hemos segmentado, pero mantiene una unidad de cuerpo lo que hemos registrado en el programa inscrito recientemente. En cuanto a las propuestas, en esta parte que le correspondería al Consejo Superior, hay 3 elementos sobre los cuales habría que presentar algunas anotaciones. En primer lugar, en primer lugar hay que mirar que el Consejo Superior de la Universidad tiene diversas funciones y que si uno las integra, no por un gusto a los números, sino por una práctica de objetivación, casi la 1/4 parte de las funciones del Consejo Superior están relacionadas con el tema presupuestal. Algunos que estudian, trabajan, investigan sobre educación superior, tratan de homologar los consejos superiores en las universidades públicas con juntas directivas. Eso hace parte de sus propias trayectorias y comprensiones. Pero si uno observa como un espacio en donde se configuran lo que señalaba antes, relaciones de fuerza y relaciones de sentido, posiciones y posicionamientos políticos, puede comprender fácilmente cómo un tema tan sensible como el tema presupuestal, que no es responsabilidad en su ejecución exclusivamente del rector, ni en su diseño y apropiación y seguimiento del Consejo Superior, sino que es una corresponsabilidad de los profesores en la universidad y de todos los que hacemos parte de la misma, se haya centrado tanto la atención allí, porque casi la 1/4 parte de las funciones del Consejo tienen que ver con el tema presupuestal de la universidad, la apropiación de recursos, la autorización del gasto, el análisis de los ingresos, de los flujos de caja, etcétera. Pero también casi 1/4 de esas responsabilidades tienen que ver con el diseño de políticas.
y una pequeña parte tiene que ver con la planta de personal y el 10% de las funciones están relacionadas con la nominación rectoral. Nosotros queremos, sin restarle importancia al tema presupuestal, queremos que la iniciativa en el Consejo Superior, mediante la representación de los profesores allí, ejerza eso que acabo de señalar, participar en la formulación de políticas, ¿no? Y una de esas políticas importantes y primordiales que se designa es, o que está agendada y poco discutida, es el tema del plan de desarrollo. Y allí dejamos para el diálogo posterior 3 elementos principales. Uno, que pensemos en la formulación de un plan de desarrollo que sea incluyente, que reconozca los consensos, pero que también incorpore los disensos, que nos sentamos partícipes, porque allí van a estar comprometidos los recursos de la universidad, pero asimismo que sea un plan de desarrollo que supere la temporalidad actual. Planteamos que pase de 4 a 15 años y que se desrectorice la formulación de los planes de desarrollo, que haya una mayor apropiación de la universidad en su formulación, haya un acompañamiento en su ejecución, que los planes de desarrollo en la universidad se conviertan en una expresión integrada de los proyectos individuales constituidos por cada profesor en la universidad como garantía de participación en el mismo, y que esa desrectorización a 15 años implique construcciones compartidas, apuestas comunes sobre lo que podría ser la universidad. También que haya una evaluación concomitante y que en la formulación de ese plan de desarrollo haya un registro argumentado de todas las posibilidades o todos los planteamientos que se han hecho sobre el mismo. Bueno, el programa hay algunos elementos un poco más desarrollados. El segundo elemento tiene que ver con el presupuesto, y allí habría que anotar, sí, hay unas discusiones, ha habido unos planteamientos, se ha utilizado también como elemento, como plataforma política, desde determinadas posiciones. Nosotros lo que llamamos la atención sobre el presupuesto es la necesidad de ver la manera en que se ha configurado el presupuesto en la universidad históricamente durante los últimos 20 años. Algo nos tendría que decir que a 2013, por cada peso de la nación, la universidad pone 73 centavos. En los 90, en desarrollo inicial de la Ley 30, se planteó una perspectiva en donde las universidades debían conseguir incrementar sus recursos, y hoy en día tenemos ese proceso consolidado, pero no es una invención de X, Y o Z. Esa situación en donde el presupuesto tiene tanta participación por los recursos propios es consecuencia de todos los que hemos estado en la universidad, todos los que han estado presentes y los que hemos estado ausentes. La idea es, sí, claro, seguirán los debates, pero la idea es que podamos hacer unos análisis más profundos sobre la manera en que se ha configurado el presupuesto y sobre todo, al reconstruir lo que nos ha conducido al presente, poder hacer una proyección hacia adelante a partir de los recursos que están comprometidos o estarían comprometidos en la ejecución o en la apropiación mejor de la ley de la estampilla y los proyectos que están allí comprometidos. Mucho se discute sobre diferentes proyectos en la universidad, pero poco se plantea, por ejemplo, que el proyecto como el Museo Pedagógico, que es tan importante y valioso para la universidad, están asegurados muchos de recursos con destinación específica para ese proyecto, entre otros. Entonces, discriminar muy bien cómo se apropia el recurso, cómo lo hemos, cómo ha llegado hasta donde estamos y cómo podría proyectarse el porvenir en términos de la apropiación y ejecución presupuestal. Y finalmente, hay un elemento que subyace a todo el trabajo y a todo el planteamiento contenido en la propuesta y en lo que hemos escrito hasta el momento y que seguiremos escribiendo. Somos, como dice Carlos Augusto Hernández, resultado de la cultura letrada. Hay un tema de autonomía y nos parece que esta es una ocasión importante para hacer, no de manera técnica, pero sí evaluaciones mancomunadas sobre la manera en que hemos ejercido la autonomía política en la universidad, no solamente en esta universidad, en las universidades públicas, pero no términos de cruces de cuentas, no nos interesa ni estamos ahí, no, sino analizar muy bien de manera práctica
cómo hemos ejercido la autonomía y cómo eso implica la palabrita tan trillada, responsabilidad, pero todo apuntando a que podamos autónomamente, si se quiere en su comprensión kantiana de la mayoría de edad, cómo hemos llegado a ser lo que somos actualmente, cómo nos hemos constituido en tanto lo que nos constituye, y generar espacios para resignificar algunas prácticas que nos permitan sentirnos responsables, corresponsables por lo que sucede aquí, lo que ha sucedido y lo que pueda suceder en esta universidad. Dejo hasta ahí. Gracias, profesor René. Entonces le damos el uso de la palabra a la profesora Piedad Ortega. Muy buenos días a todos y todas. Me complace presentar algunas líneas argumentativas de nuestras propuestas para la representación al Consejo Superior y al Consejo Académico. Este es un proyecto colectivo, en él hace parte mi colega Angélica Molina del Departamento de Biología y los colegas Carlos Noguera de la Facultad de Educación, Sandra Rodríguez de la Facultad de Humanidades. Igualmente expresar mi reconocimiento por las fórmulas también que acaba de presentar René, Sandra, acompañados por el ex vicerrector de gestión, el profesor José Domingo y el profesor de Educación Física, Óscar Bernal. Soy Piedad Ortega, estoy vinculada a la universidad desde el 2006 y desde allí he intentado estar y apostarle y comprometerme con las distintas con los distintos procesos y proyectos que agencia la universidad, desde la coordinación de la especialización de pedagogía, mis procesos académicos en pregrado y posgrado, el trabajo que acabo de entregar en la representación al Consejo Académico, 2 años allí vinculada con mi compañero Jairo Fernández de la Facultad de Educación Física. Voy a intentar entonces presentar cuál es como nuestro horizonte de sentido, no solamente en esta representación, porque esto tiene, digamos, hay una actuación específica, unos campos allí en los que queremos comprometernos, pero más allá también de las representaciones, seguir pensando y apostándole a una universidad que en su proyecto educativo institucional formulado en el 2010 y en el Plan de Desarrollo Institucional, vigencia hasta el 2013, que esperamos que entre en vigencia su proceso de evaluación, asume una universidad incluyente, intercultural, con un carácter nacional e internacional, teniendo como la pedagogía su soporte fundante para los procesos de formación de maestros y sobre todo un asunto que es hoy nodal para todos y todas los que estamos aquí convocados y es recuperar el etos universitario. Y es un etos que obligatoriamente tiene que estar constituido en vínculo con todos los espacios colegiados de esta universidad, con los múltiples también espacios organizativos en los que se juegan los maestros y maestras y por supuesto desde una defensa en relación con la universidad pública. Antes, ya ustedes pueden reconocer las 3 líneas para el caso de la representación al Consejo Superior que hemos formulado con Angélica, Carlos y Sandra, y a su vez la propuesta, digamos, más específica para el asunto del Consejo Académico. Quiero entonces mencionar algunos rasgos de por qué esta propuesta se inscribe en las 3 líneas que hemos nombrado como la primera, que el Estado garantice
los recursos financieros suficientes para la universidad. 2, la reformulación de una política de convivencia desde el reconocimiento y no el borramiento del otro. Y 3, la dignificación de las condiciones de nuestros profesores ocasionales y, por supuesto, la cualificación de nuestras propias condiciones. En relación con esta última línea, señalar que hoy tenemos unos grandes ausentes en este espacio de presentar nuestras candidaturas, y son los colegas ocasionales. Me interpela, por supuesto, también estar haciendo esta presentación cuando el 80% de los profesores de esta universidad no pueden asumirse como electores de nuestras propias candidaturas, y cuando a su vez estos 80% de los profesores ocasionales sostienen las 3 líneas misionales de la universidad. Bien, algunos rasgos del contexto, entonces, a los cuales necesitamos atender, necesitamos dilucidar, necesitamos trabajar con formulaciones de políticas. Indudablemente estamos asistiendo a la desfinanciación de la universidad pública. Y esta desfinanciación de la universidad pública, sabemos lo que está generando en términos de la reducción presupuestal para la UPN. A su vez, paradójicamente, esto se viene señalando y es la exigencia que se nos hace desde el Ministerio de Educación y las diversas instancias gubernamentales, aumentar la cobertura. Aumento de cobertura que a su vez ha instalado en esta universidad y en las demás 32 universidades públicas de este país una lógica de flexibilización laboral. Podemos leer esta lógica de flexibilización laboral en clave de las condiciones de precarización de trabajo de los profesores ocasionales y catedráticos y también de nosotros, los profesores de planta. Igualmente, otro de los rasgos de este contexto tiene que ver con la instalación en el país de unas políticas de formación de maestros. Y este renglón es fundamental, dada la naturaleza de nuestra universidad, ¿sí? ¿Cómo leer entonces esta política de la formación de educadores en un contexto en el que la autonomía está siendo restringida, y esa autonomía la podemos leer, ¿sí?, vía todos los mecanismos y dispositivos que se vienen abordando y que nuestra universidad está teniendo, por supuesto, un carácter de obligatoriedad que tiene que ver con los estándares de calidad, que tiene que ver con los dispositivos de autoevaluación permanente y que ello, digamos, nos tiene también en una gran paradoja y preocupación para atender los procesos de aseguramiento de calidad. Política de formación de educadores que indudablemente tiene que entrar en diálogo con plataformas nacionales, latinoamericanas e internacionales. A nivel nacional, indicar lo que viene trabajando la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, en la cual tenemos una muy buena representación en este espacio, ¿sí? La Federación Colombiana de Educadores, en este momento hay una nueva junta en la Federación, hoy precisamente se está realizando, se convocó una movilización para hoy en términos de los pliegos y las reivindicaciones de los maestros de educación básica, media, básica, secundaria y media. Importante también atender esta formulación de política de formación de maestros en corresponsabilidad también con el Ministerio de Educación Nacional. Allí hay un asunto que ha sido fundamental para nosotros y será también parte de la constitución de unas agendas, insisto, con las agendas que no solamente le corresponde al Consejo Superior, por eso el vínculo tan fundamental que hay que establecer con el Consejo Académico y sobre todo con los distintos espacios colegiados de la universidad. Es imposible hacer una representación si no contamos con los apoyos y soportes de los consejos de departamento, de los consejos de facultad, de los coordinadores de programa, etcétera. Quiero señalar entonces aquí la importancia de los centros regionales de educación superior, ¿sí? Allí hay el Ministerio está, digamos, atendiendo estos centros. Para nosotros es clave, en tanto hay una política que se señala en el PDI
y en el PI, en el plan rectoral del señor rector, ¿sí?, en relación con la proyección de la universidad, ¿sí?, que hoy se está nombrando como los diálogos regionales. Así que atender las propuestas y los agenciamientos que se han venido haciendo en Guapi, en La Chorrera, en Puerto Asís, etcétera, es fundamental y es uno de los asuntos necesarios para atender desde estos dos espacios, Consejo Académico y Consejo Superior. Igualmente, esta política de formación de educadores tiene que atender lo que está aconteciendo en las escuelas normales del país. Escuelas normales que vienen haciéndole una serie de demandas a la universidad para atender sus proyectos de formación de nuevas generaciones de maestros. Indudablemente, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, del cual la Universidad Pedagógica es seccional, ha hecho también importantes formulaciones de políticas educativas en un plano que es fundamental, y es la reivindicación principalmente del maestro y la dignificación de éste en procura de sus mejores condiciones de trabajo. Así que la política nacional de formación de educadores, inscrita, digamos, en este nivel, tendrá un sentido y tendrá un significado fundamental para nuestras representaciones. No solamente para quienes estamos compartiendo esta fórmula, sino, por supuesto, y yo espero que en el caso de René, de Sandra, de José Domingo y de Óscar, si asumen, y, digamos, en este juego social y electoral y político en el que estamos, puedan hacerse cargo. Si nosotros no estaremos allí, por supuesto estamos en otros espacios y acompañaremos esta gestión que es fundamental para nosotros, porque la universidad se encarga de formar estas nuevas generaciones de maestros. Otro nivel del contexto, otro rasgo que por supuesto tenemos que leerlo concomitantemente, tiene que ver con el proyecto de formulación de una nueva ley de educación, ¿sí? Tenemos conocimiento todos desde el 2011 con lo que el Estado ha intentado de legislar frente a un nuevo proyecto de ley, de los resultados de los procesos de movilizaciones, de las diferentes instancias gubernamentales como ASCUM, como el SUE, ¿sí?, intentando también desde sus lógicas y desde sus propias racionalidades construir elementos sustantivos, normativas para atender este nuevo proyecto de ley. Indudablemente esto entra en agenda y es necesario que entre en agenda, y la propuesta será cómo acompañar desde los diferentes espacios, tanto colegiados como los múltiples espacios existentes en la universidad, de que realmente este nuevo proyecto de ley atienda a lo que en el mismo PDI-PI se suscribe como garantizar la construcción de una universidad pública, insisto, una universidad intercultural, una universidad incluyente y sobre todo una universidad donde el derecho a la educación la podamos garantizar. Señalar que en este punto, igual como en los anteriores, la universidad, resultado de la producción de sus maestros intelectuales, en cada una de las facultades, tiene diferentes registros de análisis sobre el particular. Creo que estamos en mora de producir un material al respecto que podamos dar cuenta a la sociedad sobre las diferentes posturas, las diferentes lógicas y las diferentes, digamos allí, formulaciones que hemos construido. Hay un asunto también de política, un rasgo de la política que es fundamental trabajarlo y articularlo con la agenda de convivencias. Después me referiré un poco, detallaré más cuál es nuestra postura en relación con la agenda de convivencias. Porque en el país, pues, estamos a portas con diferentes posicionamientos de la resolución de un conflicto social armado. Asunto que esperamos se lleve a buen término, porque de ello también depende de las condiciones de negociación, de las posturas que se lleven allí,
¿sí? Dependerá también, digamos, condiciones también de sostenibilidad de las universidades públicas y depende también posibilidades también de concertación. Quiero referirme entonces a la Ley de Seguridad Ciudadana, asuntos que inevitablemente hay que enlazar con una política de convivencias al interior de la universidad. Ley 1453 del 2011, una ley bastante cuestionada, dada que se inscribe en la formulación de medidas penales y judiciales para garantizar la seguridad ciudadana. Sabemos ahora en marzo se sacó una nueva legislación sobre la ley de convivencia, ¿sí? La ley, permítanme aquí, la 1620 del 2013, ¿sí? Una ley que también desde su propia racionalidad, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación intenta atender las múltiples problemáticas de las cuales la universidad no está por fuera, ¿sí? Señalar aquí los múltiples planos y expresiones de los conflictos, no solamente escolares, sino también aquí institucionales universitarios, de manera que esta ley de seguridad ciudadana, esta ley de convivencia escolar, y le podríamos también aquí colocar de norte también la ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Cómo dialogan estas diversas normativas y formulaciones de políticas a nivel nacional para atender asuntos tan sensibles a nuestra comunidad universitaria con una política de convivencia que ha estado presente desde marzo, abril del año pasado y que ha cobrado una mayor vigencia, un mayor vigor a partir del finalizando este primer semestre del 2013. Aquí entonces, indudablemente, recoger en este asunto también nuestras producciones, recoger los acumulados que tienen las facultades, los colectivos de maestros, ¿sí? Que desde diferentes instancias han construido, han elaborado conceptualizaciones, construcciones epistemológicas, herramientas metodológicas, etcétera, para atender este asunto que, leído en clave de la Universidad Pedagógica Nacional, desde los asuntos de bienestar universitario, son nodales y de ello queremos también convocar para atender este asunto que por supuesto no le corresponde exclusivamente a una vicerrectoría de gestión, no le corresponde exclusivamente al jefe o al director de la División de Bienestar Universitario, etcétera. Finalmente, con estos rasgos del contexto, señalar, sí, efectivamente, estamos asistiendo a una pérdida de autonomía de las universidades públicas. Esto es un asunto bastante neurálgico, bastante problemático, porque los asuntos anteriormente señalados, pero fundamentalmente de la desfinanciación de la universidad pública, tenemos, digamos, la cartografía de esta universidad, ¿sí? Y las luchas permanentes por no solamente acceder a los recursos, acceder al derecho de los recursos, sino también ya los modos particulares de cómo se recepcionan, cómo se redistribuyen, cómo se circulan, etcétera. Así que, ¿cómo atender la pérdida de la autonomía universitaria? Derecho constitucional consagrado en el artículo 69, ¿sí? Con las restricciones existentes actualmente. Y uno puede leer esas restricciones en el sistema de calidad de la educación superior, allí están anotados todas las diferentes requerimientos y demandas que se le hacen a la universidad. Uno puede leer esta restricción en términos de las demandas para la acreditaciones de la universidad. Conocemos ya parte de la cartografía de lo que ha pasado en la Universidad Pedagógica, también con la instalación de estos dispositivos de control, ¿sí? Que a veces también no sabemos cómo operar con esos dispositivos, porque también tienen un carácter de exigibilidad para nosotros. A nivel interno, estos rasgos, esta aproximación de rasgos de contexto, importante leerlos entonces en clave del proyecto educativo institucional y del plan de desarrollo institucional.
PI que se formula en el 2010, PDI que ha tenido ya una vigencia de 4 años, estamos en el cierre del proyecto del Plan de Desarrollo Institucional. Solamente como recorderis sabemos los 5 grandes ejes que están articulados y son concomitantes, tanto el PI como el PDI, que son la identidad pedagógica, el fortalecimiento pedagógico, el carácter nacional, internacional e intercultural de la universidad, vida universitaria y desarrollo humano integral, y por supuesto todos los asuntos referidos a gestión y proyección institucional. A la fecha tenemos conocimiento de que estamos a puertas de iniciar un proceso de evaluación del PDI y por supuesto comparto la consideración que nombra René, ¿sí? Un PDI no puede estar inscrito a un plan rectoral, si bien el plan rectoral debe responder al PDI, pero no puede estar supeditado, ¿sí? Así que la convocatoria es esa, a pensarnos en este PDI, a poder dar cuenta de los resultados de tanto el proyecto educativo institucional como el PDI, de los vacíos allí, de sus aciertos, de sus fortalezas, porque necesitamos reconstruir un horizonte de sentido para esta universidad. Nuevas generaciones de maestros, de la cual intento hacer parte, no por mi condición etaria, sino más por mi condición de vinculación a la universidad, esa es nuestra apuesta. Y es nuestra apuesta la construcción del vínculo. Un vínculo pedagógico, un vínculo político, un vínculo social y cultural, donde sea posible la reconstrucción de las confianzas, donde sea posible no la consigna del respeto a la diferencia, sino la tramitación de la diferencia. Y sobre todo, un asunto que para mí ha sido vital, tanto en el espacio académico como en el espacio del Consejo Académico, donde el desacuerdo no se asuma como enemistad. Necesitamos las interpelaciones, necesitamos y requerimos del pensamiento crítico en esta universidad. Esa es su misión. Necesitamos de construcciones deliberativas, ¿sí? Necesitamos que en la democracia podamos quepar todos. Esta es nuestra posibilidad y por ello entregamos con Angélica esta apuesta. Si se hace posible, bienvenida y estaremos. Si no se hace posible, decirle a mis colegas de la Facultad de Educación, a Sandra y a René y a los demás colegas de las otras facultades, que aquí estamos y necesitamos estar. De las maneras, de la mejor manera para poder hacer posible que en esta universidad los sectores populares de este país y los jóvenes de los sectores populares de esta ciudad puedan estar, pero en condiciones de dignidad, y de que nuestros profesores ocasionales, ojalá muy, y creo que eso hará parte también la reformulación de las normativas que están ya necesitando urgentemente volverlas a reactualizar, los profesores ocasionales puedan decir, trabajamos en una universidad que tenemos mejores condiciones, 11 meses, 12 meses de contratación, tenemos estatus de ciudadanos porque podemos participar en las diferentes elecciones, no solamente para asumir cargos académicos administrativos. Esa es entonces nuestra propuesta y muchas gracias. Vamos entonces a dar el uso de la palabra a los aspirantes a la representación del Consejo Académico. En primer lugar va a intervenir la profesora Sandra Guido. Bien, muy buenos días. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra Guido, docente del Departamento de Posgrados de la Facultad de Educación. Estoy vinculada a la Universidad Pedagógica desde el año 1999. Fui 6 años profesora ocasional y ya llevo 8 años como profesora de planta. Pues he transitado distintos lugares como maestra, como las responsabilidades que nos atañen como docentes de la universidad. Y en ese sentido he tenido la responsabilidad de representar a los profesores ocasionales ante el CIAR, también de ser representante de profesores ante el Consejo de Departamento de Posgrado y de igual manera en el encargo de coordinar la especialización en educación especial con énfasis en comunicación aumentativa y alternativa. Fui representante de los coordinadores ante el Consejo de Facultad.
Entonces, este mundo, sin embargo, un poco estrecho en el sentido de moverme básicamente en la Facultad de Educación, pues me permitió conocer y me permitió como llegar a la decisión de fortalecer este conocimiento de la universidad en general, en un espacio mucho más amplio, y obviamente de participar en este sentido con la propuesta que hoy presentamos. Lo primero que quisiera resaltar es que esta es una propuesta construida entre varios profesores, no solo de la Facultad de Educación, sino de otras facultades, y digamos que fue una especie de campo de reconocimiento con los demás colegas sobre cuáles son los problemas que nos están aquejando hoy, o sea, cómo nos sentimos, qué está sucediendo allí. Y en ese sentido, pues empezamos como a elaborar la propuesta que conocen ustedes y que está circulando hoy en la universidad, basados principalmente en diríamos nosotros, tres propósitos fundamentales de esta candidatura. El primer propósito es disponer una información que sea favorable para un discernimiento individual y colectivo. Pensamos que en ese recorrido que hicimos conocemos muy poco, los profesores conocemos muy poco de la universidad. Conocemos mucho de nuestros saberes, conocemos mucho de los seminarios en los cuales cada uno está trabajando, pero conocemos poco de la universidad, conocemos poco de su presupuesto, conocemos poco de su funcionamiento, conocemos poco de esas relaciones que deben establecerse con otros estamentos, y en ese sentido nos parece importante pues trabajar sobre esta distribución de la información. El segundo elemento es promover una reflexión y una participación que obviamente estaría fundamentada en esta información, y desde allí un poco propender por lo que sería una concitación de voluntades en los consejos. Es decir, pensamos que lo más importante es hacer valer esa voz del maestro desde ese discernimiento, desde ese análisis, desde, digamos, la puesta a disposición de nuestra formación académica, del recorrido investigativo que tenemos para fortalecer y, como lo decía, concitar estas voluntades. Bueno, los problemas que nosotros encontramos fundamentalmente están relacionados, como ya lo dije primero, con esta desinformación, pero también con una falta de credibilidad en las representaciones. Y en este sentido, yo no sé si después de todo este proceso se va a creer o no, pero nos preocupa que haya una falta de credibilidad, y como lo decía René en principio, pues esta reunión creo que materializa esta preocupación, ¿no? Y en ese sentido nos parece que es muy importante como retomar el papel de maestros y el papel importante que tiene la representación en los consejos, tanto superior como académico. Bueno, digamos que dos de las propuestas que tenemos de trabajo están relacionados primero con el estamento profesoral, y en este sentido hay tres elementos fundamentales que rescatamos, y es primero la formación posgradual. Diríamos que a momento solamente el 28% de los profesores de planta tienen el título de doctor, y pues para nadie es un secreto todo lo que ha venido sucediendo con la formación posgradual de los maestros de la universidad. En este sentido, digamos que nuestra propuesta es justamente desde ese discernimiento de la información intentar promover políticas de equidad. Otro de los elementos fundamentales son los concursos docentes. También es bien sabido por todos que solamente el 18% de los profesores de la universidad son de planta, y el resto pues son profesores ocasionales y catedráticos, y en este sentido un poco la preocupación es cuál es el soporte que tiene los profesores de planta, la planta de la universidad, para atender a todas las necesidades y al crecimiento vertiginoso de la universidad. Teniendo en cuenta un elemento bastante importante, y es la cantidad de profesores que van a pensionarse el próximo año de todas las facultades,
y digamos la ausencia que existe por parte de nosotros los profesores de una propuesta real de un relevo generacional. O sea, definitivamente nos parece que se viene dando como una especie de lo que podríamos denominar una descapitalización académica, y en este sentido nos parece importante empezar a generar esos puentes y lo que está, digamos, constituido en la normatividad, que es cómo los profesores titulares forman a los profesores asistentes, que eso nunca termina sucediendo en nuestra universidad. Entonces, empezar a generar también este proceso de relevo. Otro de los elementos que nos parece importante retomar es esta tensión permanente que existe entre nuestras funciones docentes e investigativas, y en ese sentido pues vendría todas las políticas editoriales que definitivamente impiden tanto que los profesores tengan una mayor productividad, y en este sentido también que tengan una categoría distinta, también es bien sabido que la mayoría de profesores de la universidad se encuentran entre la categoría de auxiliar y asistente, y la minoría pues están en la categoría asociado y titular. Pero digamos que con las nuevas generaciones de maestros, este fenómeno creo que se ha intensificado mucho y se ha problematizado demasiado, y es este tema de la productividad académica y de nuestras reales políticas editoriales y de publicación en la universidad. Bueno, otro elemento, y quizás yo pensaría que fue el elemento más resaltado por los profesores en estas conversaciones que hicimos, es el elemento de bienestar y convivencia. ¿Sí? En este sentido, pensamos que hay varios temas por abordar, y pues uno de estos es la infraestructura física. Definitivamente pensamos que la dotación y la adecuación de los espacios físicos digamos que no promueven y no permiten ser responsables con el trabajo social, con el trabajo de formación que se nos ha delegado, y definitivamente es necesario como disponer y conservar un ambiente que sea como favorable a esta responsabilidad, ¿no? Hemos hablado dentro del programa que se está difundiendo de algo que denominamos la habitabilidad. Definitivamente hay dos elementos importantes. El primer elemento es como una desterritorialización, es un territorio como que no es de nadie, y en ese sentido un poco lo que proponemos es la reterritorialización. Creemos que es posible, o sea, sin pensar en una utopía, creemos que hay algunos ejemplos como los que vivimos todos cuando llegamos a la sede del Nogal, o quizá un poco Valmaría, que son espacios un poco distintos, ¿no? Un poco más tranquilos, un poco constituidos de otra manera, y en ese sentido creo que entre nosotros mismos tenemos posibilidades de aprender de otros espacios y de configurarnos de maneras diferentes. Bueno, en este sentido del espacio definitivamente es necesario trascender el tema del espacio físico. Obviamente la puerta de entrada es importante, los salones son importantes, pero también la manera de relacionarnos, un poco cambiar, intentar trabajar sobre esta otra cultura de apropiación de nuestro territorio, de nuestra territorialidad, más bien diría yo, en esa sinergia entre cultura y espacio, para poder sentirnos de otra manera, y ahí sí hablar de este punto que hemos denominado como bienestar y convivencia. Bueno, básicamente nosotros tenemos dentro de la propuesta una invitación a conjugar tres verbos en la primera persona del plural. El primer verbo es informarnos, y esa información definitivamente creemos que es lo que nos permite hacer una planeación, también reconociendo los condicionamientos culturales, condicionamientos presupuestales que tenemos para el desarrollo de nuestros propósitos. El segundo elemento es pensarnos, el segundo verbo es pensarnos, es decir, trabajar justamente sobre el discernimiento. Creo que este es el papel de los maestros ante los consejos, ante el Consejo Superior y ante el Consejo Académico. Un discernimiento, como ya lo mencionaba, individual y colectivo.
Es decir, un poco propender por la corresponsabilidad y ser copartícipes de esta, podríamos decir quizá como esta nueva construcción de nuestra universidad. Y el tercer verbo es proponernos, es proponernos a participar colectivamente en estas nuevas formas de universidad, en estas nuevas formas que requerimos. Entonces, pues, básicamente, a través de estos tres verbos conjugados en la primera persona del plural, pensamos que fortalecemos lo que se ha llamado la autonomía universitaria y de esta manera, y yo creo que atendiendo a la responsabilidad que nos convoca como docentes de la universidad, la propuesta que tenemos es hacer lo mejor posible para atender a estas necesidades, a estas problemáticas que nos encontramos todos los días por los corredores y trabajar por la formulación de propuestas ante los consejos que, como ya lo decía antes y me parece fundamental, que conciten voluntades y que logremos como invitar a los demás a creer un poco en la propuesta de los maestros, es volver a coger nuestro lugar. Y eso fue lo que nos llevó inicialmente a René y a mí a retomar este lugar, que no es fácil, a casi nadie le gusta. O sea, cuando nosotros empezamos a buscar, personas nos decían, nos parece muy bien, colega, que usted esté en eso, definitivamente se necesita, pero yo no, gracias, yo no quiero tener que ver con nada de eso. El mundo político me parece un tanto difícil, un tanto, yo prefiero quedarme con mi parte académica, si necesitan algo con mucho gusto, pero o sea, como que no estamos en esa disposición. Y si no está nadie, entonces, ¿quién toma ese lugar? Ese lugar que es importante, por, diría yo, el tiempo que nos queda a muchos maestros en esta universidad y por defender la universidad pública también desde esa sensación de que es nuestra, que no es algo que está de lado y que no nos corresponde. Y esta fue pues la motivación inicial, sin ninguna otra pretensión, es volver a ocupar esos lugares que a veces hemos dejado de lado desde lo que René mencionaba al principio, desde un pensamiento individual, un poco liberal, diría yo, desde ese pensamiento que se centra en lo que yo necesito, en lo que puedo y quiero, pero que de pronto no ha pensado a la universidad en su totalidad. Entonces, bueno, pues este es el lugar en el que nos hemos instalado. Pensamos de igual manera que cualquiera de las fórmulas que quede debe darle de nuevo la fuerza a esta representación que, como ya lo decía también al principio, ha perdido un poco esa credibilidad. Y en este sentido hemos denominado a nuestra propuesta Ensoñaciones, porque creemos en que es posible. De pronto el recorrido nos diga que no, pero en este momento pensamos que es posible volver a ocupar este lugar. Bueno, gracias, profesora Sandra. No. Profesor Carlos Noguera. Buenos días a todos los colegas que decidieron participar en este interesante e importante evento. Ayer, tratando de pensar cómo hacía mi presentación personal, hice un recorrido bastante extenso de mi vida y me sorprendí de algunas cosas. Por ejemplo, haciendo cuentas, llevo vinculado con esta universidad 33 años. Y eso significa el 66% de mi vida, lo cual es bastante, ¿no? Yo ingresé como estudiante en el año 80 y empecé a trabajar como asistente de investigación en lo que en esa época se llamaba, pues todavía se llama, pero era una estructura aparte distinta, que era el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica. De tal forma que si contamos desde el 86, podría decir que llevo 27 años trabajando
ininterrumpidamente en esta universidad. Si bien entré en el 86 al CIUP como asistente de investigación, desde el año 89 llegué como profesor, en esa época no se llamaba ocasional, tenía otro nombre tal vez más feo, pero artículo 99, exactamente. Entonces en el año 89 ingresé a la Facultad de Educación como artículo 99 y en ese sentido duré 24 años como profesor, si contamos desde el 89. Por fin en el año, o sea, fueron 13 años de 99, el superagente 86, no sé, 99 era el que acompañaba al superagente 86. ¿Sí? Fueron 13 años de profesor ocasional y a partir del 2002 ingresé a la planta de la universidad en un concurso muy particular que se abrió en ese momento para el cargo de un profesor en pedagogía y didáctica. Entonces, desde el año 2002, es decir, hace 11 años, estoy de profesor de planta de la universidad. Bueno, además de profesor y estudiante, de asistente, auxiliar de investigación, asumí la coordinación de una maestría importante que hubo aquí en la universidad. Incluso fue paralelo a cuando yo cursaba mi maestría en la Universidad Nacional. Fui coordinador de la maestría en Historia de la Educación, una maestría que me parece muy importante. Varios egresados profesores de esta universidad salieron de esa maestría. Y asumí esa coordinación, un poco solitario, debo decirlo, porque en ese momento hubo un relevo, los colegas de planta en ese momento estaban haciendo su doctorado, estaban en comisiones, en fin. Pero bueno, también desde el año en que ingresé a esta universidad he estado vinculado al programa de Psicología y Pedagogía. Y quiero resaltar que ese ha sido, digamos, básicamente mi espacio por elección, no solamente el programa, sino el departamento de psicopedagogía y el departamento de pregrado. Si bien me he movido con la maestría, inicialmente en el 2003 tuve algunos cursos ahí, también he dado cursos en el doctorado. Me parece importante destacar esto porque esta cuestión del énfasis en el pregrado es muy clave y muy importante en la universidad, y yo creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo y mucho de nuestro pensamiento a ver qué es lo que acontece en esos procesos de formación inicial, ¿cierto? El doctorado, desde luego, las maestrías son claves, son importantes para la investigación, para la producción de conocimiento, ¿cierto? Pero el pregrado es el espacio, me parece, donde se juega lo más importante de la universidad, que es la formación, y en este caso, nada más ni nada menos que la formación de maestros, o de profesores, o de educadores. Bueno, eso es una cosa que está por discutir también, pero bueno, digamos de maestros, formación de maestros, un asunto que es súper clave, y por eso me parece que desde el 2003 he estado en esa instancia de pregrado fundamentalmente, y creo que me voy a mantener ahí, por esa razón. Bueno, en esta fórmula que construimos con varios colegas, me acompaña la profesora Sandra Patricia Rodríguez. Sandra es profesora de planta desde el 2003, ella, desde que la conozco hace muchos años, ha sido una persona que siempre es muy intensa en todo lo que se compromete, a veces un poco de más, pero bueno, es muy importante en el sentido del compromiso que tiene. Yo creo que todos los que la conocemos y los que hemos estado cerca de ella sabemos de su nivel de compromiso y de su capacidad, de su gran capacidad intelectual, de su también nivel de información. A diferencia mío, ella tiene una memoria prodigiosa, yo he venido perdiendo además la memoria, y ella pues tiene una información muy grande sobre legislación, sobre datos de la universidad, en fin. Entonces fue muy interesante también volver a encontrarnos en esta propuesta que estamos presentando. Ella ha sido representante de profesores ante el CIARB en 2005-2007, coordinadora del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales en el 2010,
directora del Departamento de Ciencias Sociales, coordinadora general del proceso de renovación del registro calificado del programa. En la parte académica ha sido coordinadora de formación política y construcción de memoria social, profesora de espacios académicos de pedagogía y didáctica de la historia, también profesora de la maestría en estudios sociales, coordinadora de proyectos de investigación en la Facultad en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Aunque ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Distrital, hizo su maestría aquí, en la famosa maestría en Historia de la Educación, y su doctorado en la Universidad Nacional, que lo está terminando. Y estamos esperando esa tesis con gran expectativa. Bueno, una cuestión también que quisiera resaltar, y porque me parece importante en este tipo de escenarios, y es el hecho de esta relación. Con Sandra nos conocemos hace mucho tiempo y hemos tenido varios distanciamientos. Yo creo que es importante mencionar esto porque a veces pareciera que quedamos ubicados siempre como en bloques, ¿no? Yo soy, por ejemplo, miembro del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, y cuando menciono eso, entonces hay unas asociaciones que se hacen con ciertas personas y pareciera entonces que todos los del grupo estamos con un sello y pensamos igual, política, reaccionamos igual afectivamente, en fin, es una marca que es difícil de quitar, ¿no? Todos racionalmente sabemos que no es así, pero a la hora de plantear algunas cuestiones y de tomar algunas decisiones, aparece no esa racionalidad, obvio, sino aparecen estos elementos. Entonces, con Sandra hemos tenido muchas distancias, nos hemos dejado de hablar varias veces, y hoy volvemos a encontrarnos, y yo creo que eso es un asunto que es valioso, me parece, en este tipo de propuestas. ¿Sí? Podemos tener diferencias y de hecho las tenemos y no las vamos a negar, ¿sí? Pero sobre y por encima de esas diferencias me parece que lo valioso es encontrarnos en la posibilidad de construir algo en común, y justamente por eso es que acepté y estoy aquí asumiendo esta posibilidad de ser representante al Consejo Académico. Entonces quiero que vean esa cuestión. También hemos tenido, desde luego, algunos colegas más cercanos lo saben, con la profesora Piedad, diferencias, y eso en ningún momento me parece que es una cuestión de que nos distancie, pero tampoco que lo vean por otro lado como que estamos completamente, voy a utilizar esa palabra, amangualados en un proyecto, ¿sí? Sino que simplemente tenemos también algunas cosas comunes y otras que desde luego nos distanciamos, pero forma parte de esta propuesta. Entonces, ya para entrar a hablar sobre la propuesta, quisiera decir que es una propuesta que hemos construido con varios colegas de la Facultad de Educación, de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Ciencias. No hemos podido hablar con todos los colegas, y si bien es una propuesta inicialmente dialogada, construida con a diversas manos, esperamos que sea una propuesta desde luego para toda la universidad, ¿no? Y en ese sentido es que hemos querido plantear entonces unos puntos que les voy a señalar brevemente. De alguna manera ya la profesora Piedad mencionó algunas de estas líneas. Tenemos unas coincidencias en el panorama general, en las líneas generales de estas dos propuestas, desde luego, ustedes lo van a percibir. Entonces, las voy a mencionar así de manera general. Bueno, nosotros partimos para el caso particular del Consejo Académico, partimos de la idea de que hay tres elementos que es importante tener en cuenta y considerar para pensar hoy cualquier propuesta académica para la universidad. Y obviamente cuando decimos pensar cualquier propuesta académica, un escenario privilegiado para mover, para desarrollar esa propuesta académica es el Consejo Académico. Entonces son tres elementos que nos parece no podemos dejar de pensar, ¿sí? Eso formaría parte de las condiciones también de posibilidad, ¿sí? Es decir, qué es lo que es posible hacer, y para definir un poco qué es lo que es posible hacer tenemos que tener ese mapa y ese panorama, y eso va más allá también de las condiciones un poco internas, y también tiene que ver, o fundamentalmente tiene que ver con otras condiciones que son del ámbito nacional y hasta internacional. Entonces, por eso nuestro documento plantea inicialmente esos tres puntos que decimos son insoslayables, son tres puntos que es necesario tener en cuenta y sobre los cuales se marca nuestra propuesta. En primer lugar,
hay un asunto muy delicado que es digamos, la pérdida progresiva de legitimidad de la profesión docente, que se expresa fundamentalmente en el actual Estatuto de Profesionalización, que ya lleva más de 10 años. Y esa es una cuestión bastante preocupante, ¿no? Para la universidad pedagógica, desde luego. Un estatuto, como todos ustedes saben, un estatuto que plantea que el egresado de las facultades de educación y en la universidad pedagógica, ¿cierto?, el licenciado, como lo llamamos aquí en Colombia, desde luego es un profesional apto para la docencia, pero solo uno de esos profesionales, porque habría otros profesionales, cualquier otro profesional específicamente podría ser también docente, es decir, podría ejercer eso que ese mismo estatuto llama la función docente. Sí, esto todos lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, desde luego. Lo que me parece sorprendente es que, a pesar de que lo sepamos, la universidad pedagógica lleva funcionando 10 años al lado de ese estatuto, y es un estatuto que evidentemente va, digamos así, en contravía, de alguna manera, con lo que estamos haciendo y estamos pensando aquí en la universidad pedagógica. Entonces, esa primera cuestión, esa existencia de ese estatuto docente, implica un elemento que es necesario tener en cuenta y que aquí, particularmente en la universidad, debemos empezar a discutir. Yo, en mis 33 años que llevo aquí vinculado a la universidad, desde que era estudiante, he escuchado periodos, momentos en donde este asunto se ha discutido, donde se han planteado propuestas interesantes, y después de esos 33 años veo que no hemos podido construir colectivamente, ¿cierto?, una propuesta distinta en términos de formación de maestros. Creo que tenemos en el horizonte nacional y local, desde luego, un reconocimiento como universidad pedagógica, pero mirando más de cerca ese asunto, creo que nosotros que estamos aquí sabemos que ahí hay muchas cuestiones que es necesario entrar a resolver y a mirar con mayor profundidad, ¿cierto? Una de esas sería, y que nos corresponde, nuestra responsabilidad como profesores de la universidad pedagógica, es preguntarnos seriamente y a profundidad cuál es la diferencia de los egresados, de los programas, de las apuestas que estamos haciendo aquí, incluso de los currículos que estamos haciendo en relación con las otras universidades. ¿Sí? Creo que todos tenemos y sabemos y a veces nos quejamos, claro, la universidad pedagógica parece como la asesora del Ministerio de Educación. Y claro, eso es un asunto que a veces comentamos y no ha sido posible, pero entre otras cosas, también creo que paralelo a eso nos deberíamos preguntar cuál es nuestra propuesta, cuál es la propuesta que tenemos y en qué se diferencia esa propuesta de las otras facultades de educación, de las otras universidades. Hay ahí entonces un punto central, ineludible, me parece a mí, y es un asunto que hemos discutido con los colegas, ¿cierto?, o que hemos empezado a discutir, porque a veces este se vuelve un tema tabú. Quiero insistir mucho en esto porque esto tiene que ver nada más ni nada menos que con la identidad de la universidad, y tiene que ver con la razón de ser y con el sentido de nosotros como profesores de la única universidad pedagógica nacional que hay en Colombia. Entonces, no es cualquier cosa por eso. Por eso insisto tanto en este punto. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, relacionadas con este asunto de la discusión, una ya vieja discusión entre si es necesario para ser maestro estar formado en pedagogía o en didáctica o simplemente ser un buen profesional y tener un conocimiento adecuado de un campo disciplinar, ¿cierto? El ministerio ya con el decreto de estatuto docente del 2002 ya está diciendo no es necesario que sepa de eso que se llama pedagogía, ahí lo dejó claro, y eso nos coloca una especie de sentencia a la universidad pedagógica y a las facultades de educación. Y creo que no nos hemos dado cuenta, estamos reaccionando todavía muy tarde frente a este asunto. Decía que hay que plantearse varias cosas, por ejemplo, el asunto de ser profesional de la educación. ¿Qué significa ser profesional de la educación?
Si uno mira el estatuto de la universidad, si uno mira el plan de desarrollo o incluso los planes de desarrollos anteriores, ¿sí? Puede encontrar cosas interesantes como ya lo mencionaron los otros colegas que han presentado, ¿cierto? Evidentemente se trata del fortalecimiento de la pedagogía, ¿cierto? Es uno de los elementos fundantes de la Universidad Pedagógica y de su propuesta misional, ¿cierto? Fortalecer el campo de la pedagogía y de la didáctica. Lo que no hemos entrado a definir es justamente qué sería o qué estamos entendiendo por eso de pedagogía y de didáctica. ¿De qué se trata cuando mencionamos eso y cuando supuestamente le apostamos a eso en la Universidad Pedagógica? ¿Sí? Esa cuestión es una cuestión entonces que hay que dilucidar y que hay que asumir frontalmente, que es necesario que la Universidad Pedagógica tenga como universidad pedagógica única del país una apuesta sobre ese asunto, ¿sí? Y eso necesariamente implica una creación colectiva. Y esa creación colectiva solo es posible en la medida en que comencemos a hacer una discusión de un tema que es álgido, lo sabemos porque en muchos escenarios informales comenzamos a hablar con los colegas de estos asuntos y siempre encontramos posiciones muy distintas y bien radicales, pero es necesario iniciar, digamos así, una discusión que nos lleve a algunos acuerdos sobre lo que estamos entendiendo como el elemento central de la formación de los maestros. Y bueno, ya que menciono el tema de maestro, es lo mismo hablar de maestro que de profesor, es lo mismo hablar de profesor que de educador, ¿cierto? Nosotros, el lema de la universidad, estamos en mora de hacer un poco ese seguimiento histórico de ese lema, es un lema más o menos reciente, educadora de educadores, y eso no es de cualquier, o sea, eso puede parecer un asunto menor, pero en el caso de la Universidad Pedagógica yo creo que es un asunto fundamental. Nosotros educamos a educadores. Quiere decir que estamos pensando que los educadores son los maestros, pero los maestros no son los únicos educadores, desde luego. Ahí en ese mismo lema se refleja la debilidad epistemológica, conceptual de las apuestas que supuestamente estamos haciendo, ¿sí? Yo realmente, pues claro, por mi trabajo he estado muy dedicado a este asunto, pues me sorprendo bastante cuando veo cada vez que abro la página web de la universidad esa cuestión de educadora de educadores. O sea, educadora, además, porque una cosa sería hablar de formadora de formadores. Bueno, ahí hay otra diferencia, porque ahí entraríamos a operar con el concepto de formación, y el concepto de formación no es el mismo concepto de educación, eso lo podemos rastrear claramente en lo que Olguita Zuluaga llamaba el horizonte conceptual de la pedagogía, ¿cierto? Y no, insisto, no es cosa menor, no es cosa menor. Entonces, ¿será que nosotros sí educamos educadores? ¿Los maestros son educadores o los maestros son formadores o son enseñantes? ¿Sí? Para no hablar de otro término que está muy relacionado con la universidad pedagógica, que es la pedagogía, o el pedagogo, mejor. ¿Los maestros son pedagogos? Y ahí es donde también tenemos que tener una dimensión más amplia de la discusión nacional, ¿sí? En este momento estamos en la revista Pedagogía y Saberes haciendo una apuesta de un reconocimiento del espacio, por lo menos latinoamericano, sobre el tema de la formación de maestros. Hicimos una convocatoria y queremos mirar ese asunto cómo está en América Latina, por lo menos, ¿cierto? Porque resulta que en América Latina, en otros países sí se forman pedagogos. Entonces, ¿qué es un pedagogo? Y la Universidad Pedagógica no forma pedagogos, ni ninguna otra universidad en este país forma pedagogos. Y sin embargo, aquí hablamos de pedagogos. Uno de los concursos recientes que se abrió para docentes hablaba de pedagogo. ¿Quién será el pedagogo, no? Ese título no existe, por lo menos. Bueno, entonces, fíjense que ese es un primer punto clave, interesante. Tenemos que revisar, mirar qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en otros países, cuáles son sus tradiciones en términos de formación de maestros, dialogar con esas tradiciones. Nosotros tenemos una tradición muy importante, lo sabemos, que es el movimiento pedagógico, pero desde luego hoy estamos en otra condición, ya no estamos en el movimiento pedagógico, hoy tenemos un énfasis, me parece a mí, más del lado de las didácticas, y eso es un asunto que nos llevaría ahí a plantear algunas cuestiones.
Bueno, en segundo lugar, el otro punto que es necesario tener en cuenta para pensar cualquier propuesta de transformación académica de la universidad pedagógica tiene que ver con los procesos de reforma de la educación superior que está viviendo el país. Una cuestión clave la vivimos, la sentimos a propósito del proyecto fallido de reforma de la Ley 30 por parte del Ministerio de Educación. Creo que fue muy interesante para la universidad, a pesar de los pocos escenarios, digamos así, que logramos para plantear nuestra particularidad como universidad pedagógica. Digo que de todo modo fue importante porque nos llevó a pensar un poco tal vez en la fragilidad que tenemos frente a las otras universidades del país o las universidades públicas del país. Ese carácter específico, que a veces hablamos de uniprofesionalidad de la formación que hacemos aquí, nos coloca en una situación que puede ser ventajosa, pero también puede ser muy desventajosa, y sobre todo teniendo en cuenta la legislación vigente que está y más o menos la tendencia hacia la cual vamos. El hecho, por ejemplo, de que no se haya formalizado un estatuto, un sistema nacional de formación docente, ¿cierto?, donde se articule de manera clara ese viejo problema entre el sentido de la escuela normal, que ahora se llaman escuelas normales superiores, la relación con las facultades de educación, ¿cierto?, el problema de los doctorados, de las maestrías y de los doctorados, ¿sí?, que tenemos unas maestrías en educación, por ejemplo, ¿qué sentido y qué posibilidades y utilidades tiene hablar, por ejemplo, de maestrías en educación en el país? Cuando muchas veces sabemos que los maestros están pidiendo también por sus necesidades específicas del aula, herramientas, elementos, teorías, conceptos didácticos para apoyar su trabajo. Entonces, una maestría en educación queda como un asunto tal vez muy general. Entonces, vean ustedes que hay muchas cuestiones que discutir y que necesariamente tienen que ver con el horizonte de sentido de la universidad pedagógica, ¿sí?, que no podemos seguir como tocando de lado. Entonces decía, frente a ese problema de la reforma de la educación superior, nosotros estamos en una condición que puede ser complicada, que puede ser desventajosa, pero también puede ser potenciadora. Eso depende de lo que consigamos hacer y el sentido colectivo que podamos darle a la universidad pedagógica, como una apuesta. En tercer lugar, el otro elemento que consideramos que no podemos dejar de lado para pensar cualquier posibilidad de transformación y cualquier propuesta de universidad, porque si bien desde luego nosotros estamos pensando en un periodo de 2 años, la representación son 2 años, desde luego la idea que tenemos es construir un proyecto de mucha más larga duración, ¿cierto? No estamos pensando solo en esos 2 años, no quiere decir que estamos pensando en la reelección, ¿no? Quiero decir, estamos pensando en un proyecto para que lo construyamos colectivamente y pueda ser, ¿cierto?, apoyado y echado a andar por todos, o por la mayoría, en fin. Esa es la idea del consenso que queremos. Entonces decía que en tercer lugar, esta situación anterior de la reforma pone de presente, desde luego puso de presente de manera muy patética, en el caso de la universidad pedagógica, la crisis de la educación superior, el problema de presupuesto, de déficit presupuestal de la universidad. Es un asunto que desde luego no puede ser el centro de las discusiones, pero es un asunto clave. Es un asunto clave y en particular es un asunto que afecta profundamente los procesos académicos. Y lo hemos vivido, lo hemos sentido permanentemente, porque ese problema del déficit presupuestal implica siempre los famosos recortes, y esos recortes tienen implicaciones, todos los profesores de esa universidad lo hemos sentido en el trabajo cotidiano que hacemos. Entonces, insisto, no es un tema, no sería el tema central, ¿cierto?, pero es un tema. Y es el núcleo común de pedagogía en la Facultad de Educación. El núcleo común de pedagogía suena muy bonito y muy grande, pero desafortunadamente, como eso es parte del asunto de la pedagógica, tenemos solamente 2 materias que son el núcleo común, pero y tenemos dificultad de conseguir profesores para esas 2 materias. Y entre otras cosas, buenos profesores que nos acompañaron en esas materias se han ido a la universidad privada, y a veces
con dolor. El año pasado una compañera muy preocupada me llamaba aparte y me decía, mire, Carlos, ¿qué hago? Yo tengo esta oferta. Me pagaban cerca de 4 millones de pesos mensuales por 11 meses. ¿Qué hago? A ver, es una cuestión muy complicada y es una profesora con una trayectoria académica significativa e interesante, pero que no es posible mantenerla en la universidad con unas condiciones como las actuales. Entonces, fíjense que ese asunto se vuelve un asunto que incide en la parte académica de la universidad, y más, como lo mencionaba ahora la colega Sandra, cuando estamos hablando de un porcentaje de más del 80% de los profesores que están siendo contratados con esa modalidad. Entonces, fíjense que también ahí es donde tenemos que hablar también claro, ¿sí? Es muy difícil pensar en una cualificación académica en la universidad pedagógica en esas condiciones, con ese tipo de contrataciones y manteniendo a unos profesionales que cumplen labores misionales, ¿cierto?, que hacen de muchas cosas y digamos con salarios que no solo bajos, sino que cubren solamente algunos de los meses del año y que el resto quedan pues desempleados. Exactamente, ese es el punto. Entonces es muy complicado con eso. Por eso, si no tenemos en cuenta todos estos elementos, no es posible pensar en un plan particular. Nosotros hemos pensado 4 elementos centrales relacionados con ese panorama más amplio, que consideramos ya como puntos concretos para desarrollar, ¿cierto? Son 4, habrá más tal vez, podríamos reorganizarlos, pero por ahora hemos planteado esos 4 derivados de este análisis. En primer lugar, la formulación de políticas. Desde luego necesitamos entrar a revisar el asunto del plan de desarrollo. El plan de desarrollo, claro, ya está finalizando. El nuevo plan de desarrollo evidentemente implica un reto, tenemos que construir ese nuevo plan de desarrollo, pero ojalá no solo se trata de un problema de la participación, ese es un asunto desde luego importante, tenemos que promoverlo, pero no solo en ese sentido, sino un plan de desarrollo viable y un plan de desarrollo en donde ese asunto de la pedagogía, de lo que a veces se llama lo pedagógico, la didáctica o lo didáctico, que es lo que nos centra y nos da una identidad, tenemos que llevarlo más allá de una simple formulación. Yo creo que ese es un reto que tenemos, ¿sí? Podemos pensar cualquier plan y estoy seguro que en cualquier plan que se vaya a formular, sea de 15 años o de 5 o de 4, ¿cierto? En cualquier plan va a aparecer ese asunto de la pedagogía, eso va a quedar ahí, eso casi que se corta y se pega. Ese no es el problema que queremos plantear es, bueno, ¿qué sentido le vamos a dar a esa cuestión? Hay otros asuntos, como el problema de la investigación. Cuando estuvo la profesora María Cristina en el CIU, intentamos, ¿cierto?, acompañarla, varios colegas de distintas facultades, a pensar en una política y en un estatuto de la investigación en la universidad. No fue posible, pero creo que ese es un asunto que hay que seguir trabajando. Nosotros alcanzamos a dejar algunos documentos, algunos borradores, yo creo que es necesario retomar esos borradores que se elaboraron allá en el Comité de Investigaciones, en el Comité Académico del CIU, ¿cierto?, porque ahí hay unos elementos que tienen que darle un sentido particular a la investigación, ¿sí? Para mencionarle algunas cosas, sé que se me está acabando el tiempo, hay unas cosas claves como estas. ¿Qué es lo que estamos llamando investigación? Porque hay muchas necesidades también, y en el caso del CIUP, que revisamos muchos proyectos que llegaban a las convocatorias, encontramos que los colegas quieren hacer proyectos para mejorar, por ejemplo, los planes curriculares, quieren hacer propuestas de textos, propuestas didácticas. Esos son asuntos obviamente importantes y claves en la universidad pedagógica. La pregunta sería, ¿y eso sería investigación? ¿O es necesario darle también a eso un lugar importante, ¿cierto? Que la universidad pueda financiar ese tipo de propuestas, que desde luego tendrán que estar sustentadas en la investigación, pero que no son propiamente de investigación. En fin, este es un asunto para discutir, y eso tiene que ver con la formación, con el estatuto de la investigación y el lugar de la investigación. Bueno, hablamos ahí también del sistema de formación académica. Es muy clave que tengamos posibilidad de esa movilidad de los estudiantes, ¿sí?
En particular, es un ejemplo simplemente, pero nosotros tenemos en la Facultad de Educación un departamento de pregrado y posgrado. Esa es una cuestión novedosa en toda la universidad. Y necesitamos mirar cómo es posible hacer un tránsito más expedito entre los pregrados y los posgrados, ¿cierto? Mirar esas posibilidades para que los estudiantes se puedan vincular también, los estudiantes de pregrado, con esos procesos, para que los grupos de investigación también aporten en esos dos niveles. El segundo elemento tiene que ver con la normatividad universitaria. Hay unos puntos ahí que es necesario revisar. El Acuerdo 04 del 2003, por ejemplo, es una cuestión urgente. Sabemos que por la escasez de profesores, por el número reducido de profesores de planta, muchos de los colegas ocasionales tienen que asumir las coordinaciones. Y es absurdo en un programa grande como el programa de Psicología y Pedagogía, por ejemplo, con la complejidad que tiene, con las demandas que hay de los estudiantes y de los infinitos problemas menudos que hay, que una persona con 10 horas pueda resolver eso y asumir además otra carga. O sea, ese es un asunto que es urgente, porque fíjense que tiene que ver con las condiciones académicas también. Otro punto ahí clavísimo también es el problema de los reglamentos estudiantiles. Ahí hay una cuestión, sabemos que los reglamentos estudiantiles, el reglamento no se aplica, no funciona, y cuando se aplica, obviamente tiene básicamente un carácter punitivo, y se le endilga básicamente a las instancias académicas que ejerzan esas acciones, digamos, punitivas. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que revisar, porque en el caso de la universidad, pues en toda universidad, pero en la universidad pedagógica ese es un asunto nodal. Tenemos que pensar ese problema del reglamento como un problema pedagógico, y eso requiere, digamos, un replanteamiento de la concepción en la que estamos. Ya. No sé si pronto, bueno. Sandra ha hecho, como siempre en los temas que ella se mete, ha hecho un recorrido por los reglamentos estudiantiles de muchas universidades del país, y hay cuestiones interesantes que ella ve, espacios que se han generado en donde los problemas disciplinarios con los estudiantes son discutidos de manera educativa, y eso lo hacen universidades que no son pedagógicas. Entonces creo que ahí valdría la pena preguntarnos. Bueno, finalmente, ya para terminar, entonces, tendríamos dos puntos. Uno, creo que ya se ha mencionado también, la compañera Piedad lo mencionó, ese problema entre los procesos administrativos y la política institucional. Tiene que haber una coherencia, ¿cierto? Siempre los recortes se hacen por el lado de lo académico. Este es un asunto que es necesario replantear. Sabemos que el Acuerdo 29 plantea la participación de la comunidad universitaria en la definición del presupuesto, pero eso no es así, lo sabemos, y siempre las demandas y las necesidades académicas quedan supeditadas a otras cuestiones. Finalmente, entonces, hay un punto clave que estamos proponiendo y que tenemos algunas ideas para comenzar en este asunto, que es el problema del claustro universitario. Los colegas también de la otra propuesta han venido señalando ese problema de la participación de los profesores. Es un problema que se ha quedado corto. Sabemos que hay una dificultad de la participación, pero esa dificultad de la participación tiene que ver también por el problema del sentido, porque no encontramos sentido a esa participación, porque esa participación, y lo hemos visto un poco en las cartas, por ejemplo, que Alejandro nos envía, cartas a veces desesperanzadoras, ¿cierto?, de que no se escucha la voz de los profesores, las propuestas académicas, porque hay otras cuestiones que son más importantes, en fin. Entonces, creo que esto necesariamente pasa por el hecho de pensar esa posibilidad, como otras universidades, como parte de una tradición también universitaria, que es esa idea del claustro, que implicaría una participación mucho más amplia, una participación amplia de profesores, de estudiantes, de trabajadores, ¿cierto?, en contribuir, digamos, con propuestas para que las instancias de decisión puedan también tener en cuenta estos elementos. Yo creo que ese punto es clave, y bueno, sobre eso podríamos hablar más en detalle. Muchas gracias y disculpen el paso del... Damos por finalizado el evento, les agradecemos a todos los asistentes, y entonces quedamos atentos a darle continuidad a todo el procedimiento de convocatoria de elección. Muy amables, muchas gracias.